libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación. En mi corazón hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación. En mi corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Pueden descender. Qué bendición verlos. Gracias por ayudarnos a ministrar al Señor a través de la alabanza. Gloria a Dios. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Qué bueno poder estar aquí. Me ausento 2 días y pienso que son 3, 4 meses, ¿verdad? Me acompaña mi yerno Marvin. Él es el esposo de Betty. Hoy no es mi yerno, es mi chofer. Ay, o sea, lo más que me viene cobrando. Mi amada esposa les envía saludos y junto con ella le agradecemos sus oraciones. Ella, gracias a Dios, está bastante bien. A ella le operaron un ojo y le quitaron una cosa que se llama catarata. Yo le dije no la quites, así hacemos dinero, invitando a la gente que venga a visitar las cataratas de la hermana Ener. Pues no quiso. Ya estaba perdiendo la vista y gracias a Dios la operación con la ayuda de Dios fue un éxito. Y le quiero testificar que el día de ayer fue jueves, ¿verdad? No, el antier, ella me despertó casi llorando, gozosa. Me dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No. Me desperté, me dice, amor, me dijo, porque así me dice ella. Fíjate, me dijo que miro bien el reloj. ¿Cómo? Le digo, lo estoy mirando bien. Las agujas, los números, todo. Antes ella solo miraba la rueda. Ahora miraba todo el reloj. Ahora mira más de la cuenta. Pero bendito sea Dios. Dios ha sido bueno. Y con las oraciones de ustedes las hemos sentido. Muchas gracias. A veces no queremos decir mayor cosa porque podría ser como una carga, ¿verdad? Pero hoy sí sentimos que también nos ayudó mucho la oración que ustedes hicieron. En medio de todo eso, pues hay problemas. Como quisiéramos que la iglesia no tuviera problemas, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pero hay, ¿verdad? Hay situaciones adversas, como todos los hijos de Dios. La esposa de mi hermano Abdi, pues gracias a Dios ya salió del hospital, está en su casa, pero tuvo problemas con un embarazo y entonces yo les ruego que oremos por ella también y así por todos los demás hermanos que están pasando por situaciones difíciles y adversas, ¿verdad? Que incluso a veces no sabemos, como lo he dicho, y entonces es bueno que oremos los unos por los otros. Amén. Gloria a Dios. Así que reciba un cordial saludo de la hermana Eneldina Marín Gálvez de Pérez y demás hierbas. Ella está muy contenta. Y quería venirse, pero todavía no está autorizada para viajar. La otra semana tiene cita con el oftalmólogo y a ver qué le dice. Es una operación sencilla, pero muy delicada.
ella no puede ver para abajo, no, bueno, tiene muchas restricciones, pero está calidad. Muy bien, basta de anuncios, acompáñame a hacer una oración. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, esta noche, Señor, estamos delante de ti dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esta noche por nuestros hermanos que puedan estar pasando situaciones adversas, Señor, en su salud, en su economía, en su familia, Padre, especialmente, Señor, por la esposa de mi hermano Abdi. Señor, tú sabes, la bendecimos y te pedimos que la fortalezcas, que fortalezcas a ambos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos por la señora madre de nuestros hermanos Subtereta, Señor, bendice a nuestra hermana, Señor, pon tu mano de bendición sobre ella, Señor, en el nombre de Jesús. Por el hermano Julio Ramírez, también te pedimos por él, Señor, por hermana Chenta, también por ella, por hermana Huicha, por todos mis hermanos, Señor, que como yo necesitamos renovar nuestras fuerzas todos los días. Gracias, Padre, gracias, Hijo, trae tu palabra bendita, Señor, y que pueda llegar hasta el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Gloria a Dios. Un tema que hemos estado recibiendo a través de la enseñanza, es un tema que un día estos compartió con usted y que se relaciona con la unidad de la fe. Nosotros necesitamos urgentemente la unidad, pero la unidad de los hijos de Dios se puede ver desde muchos aspectos, lógicamente relacionados con la palabra de Dios. No vamos a hablar de una unidad incluso del mundo, ¿verdad? Que hoy puede ser unidad y mañana puede ser un conflicto. Entonces, quisiera platicar con usted un poquito más de la unidad desde otra perspectiva a través de la palabra del Señor. Entonces, el tema hoy es unidad, así a secas diría usted, ¿verdad? Unidad. Y está basado en ese texto, en estos textos. Por ejemplo, aquí habla el Señor que Dios en nosotros y nosotros en Él. Eso lo hemos repetido y lo volvemos a decir. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de esta era. Y entonces eso lo ha cumplido Él al pie de la letra, podríamos decir, ¿verdad? Porque Él es Dios y Él no miente ni se arrepiente. Entonces Él ha prometido, si Él prometió estar con nosotros, está con nosotros. Incluso está aquí. Y usted puede decir, gloria a Dios. Entonces en este texto dice, en Juan 17:20, en la Biblia al día, no ruego solo por estos. Y me imagino que estaba señalando a todos los que estaban alrededor de él, ¿verdad? Ruego también por los que han de creer en mí. Entonces, ahí entramos nosotros. ¿Por qué? Porque dice, por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Entonces estaba refiriéndose a los discípulos, o sea, a los apóstoles, ¿verdad? Pero es bien lindo porque dicen, no ruego solo por estos. Usted sabe que hay una oración modelo, que no es una oración repetitiva, es el Padre Nuestro, y entonces ahí el Señor intercede por nosotros, ¿verdad? Él dice, Señor, yo te ruego que los guardes del mal, ¿verdad? Y entonces, o sea que el Señor intercede por nosotros allá donde Él está, para que nos guarde del mal, ¿verdad? Y el mal ya también lo hemos explicado considerablemente. Entonces, pero también dice, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Es decir, usted se recuerda que el Señor enviaba a sus apóstoles de 2 en 2, a sus discípulos de 2 en 2, para que fueran a hacer la obra que Él les había encomendado. Y mucha gente creyó en el Señor Jesucristo, otros lo rechazaron, pero Dios hizo la obra. Entonces, mire, ¿por qué el Señor hizo esto? A continuación en el 21, para que todos sean uno, Entonces nosotros ya no podemos decir, no, yo y Cristo mayoría absoluta, no, para que todos seamos uno. Padre, así como tú estás en mí, es decir, está hablando el Señor Jesucristo,
así como tú estás en mí y yo en ti, o sea, como que hay reciprocidad, permite que también ellos o que ellos también estén en nosotros. Entonces ahí ya habla él del Padre y del Hijo, o sea, del Hijo y del Padre. Dice que también estén en nosotros. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuán importante es la unidad del cuerpo de Cristo. Es vital. ¿Por qué? Porque derivado de eso, mucha gente va a buscar al Señor. Es decir, va a querer buscar al Señor, porque aquí lo dice, para que todos sean uno. Nosotros, hay un texto paralelo a este que habla del cuerpo tal y como lo conocemos, ¿verdad? Y la mano, ¿verdad? Mano no puede decirle al ojo que no te necesito, y el ojo no puede decirle al pie que no te necesito, ¿verdad? El pie no puede decirle a la mano que no lo necesita, porque necesitamos la mano, aunque si nos pica, nos come el pie, ¿con qué nos rascamos? O sea, ese pasaje habla de la necesidad, entre comillas, que tenemos de estar unidos, que tenemos en el sentido de estar unidos, porque nos necesitamos unos a otros. Amén. Aunque usted no lo crea, claro, el que no ha pasado por una situación de angustia, quizá no puede entender eso. Pero aquellos que han pasado por una situación difícil, como ahora con el COVID, que Dios nos guarde, oiga, ellos sí saben, ellos sí quisieran una unidad granítica del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de la unidad del cuerpo de Cristo, Dios hace maravillas, Dios hace milagros. Eso que le estaba diciendo, por ejemplo, con relación a mi esposa, ¿va? Que ella, nosotros pensamos que ella iba a estar, me dice, yo pensé que iba a estar unos 15 días con un cuentón ahí en el ojo, y no le pusieron nada, solo un protector, para que no se toque el ojo. Entonces, esas son las maravillas que hace Dios, esas son las bendiciones que hace Dios. Ahora, Él es todopoderoso, Él es soberano, decía el hermano Fausto, y así es. Pero la unidad del cuerpo de Cristo nos lleva a que le movamos su corazón, a que lleguemos hasta su corazón, y entonces ahí Él haga la obra por cada uno de nosotros. Por eso le decía que cualquiera que no ha pasado por una necesidad no entiende muchas veces lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. Acuérdense que hay un pasaje que dice que cuando un hijo de Dios o un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todos los demás se duelen. Y cuando un miembro del cuerpo de Cristo se alegra, todos los demás se alegran. Claro, no estamos diciendo con eso que me inviten a sus fiestas. No estoy diciendo eso. Pero, por ejemplo, qué lindo sería, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos no celebrar, sino orar por los cumpleañeros, ¿verdad?, por los cumpleañeros de este día. Pero es algo que no practicamos y que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque a través de muchas cosas que a veces consideramos que son así, que no son agradables, se puede mostrar la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, porque eso proviene de Dios, por esto. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí. Ahí entramos nosotros por el mensaje de ellos. Claro, aquella era otra dispensación, para que todos sean uno, al propósito de venir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es para que todos seamos uno. Es muy difícil. Mi apóstol dice que la unidad es incómoda. Por ejemplo, cuando Rebeca, la esposa de Abraham, sí, ella se fue en un camello y todos iban juntos en un solo camello. Y él tenía un montón de camellos, pero él lo que quería era que fueran juntos, unidos. Entonces era incómodo, porque me imagino que se iba, hacete para allá vos, hacete para allá, ¿verdad? Uno en la jiba del camello y otro en la cola, ¿verdad? La unidad no es fácil, pero tampoco es difícil, porque si aquí dice que debemos de estar unidos, debemos de estar unidos. En las buenas, como decía un hermano, en las buenas y en las buenas y en las buenas, ¿verdad? Pero lamentablemente no es así, porque muchas veces esta unidad, con las disculpas de los matrimonios, ni siquiera en los hogares se da, no se da, ni siquiera
en la pareja, en los cónyuges. Imagínense con los hijos, ¿verdad? Entonces, muchas cosas vienen de allá. Claro, usted me puede decir, es que mi papá, es que mi mamá, sí, pero la oración del justo orando eficazmente puede mucho. Para que todos sean uno. Padre, esto es lindo. Así como tú estás en mí, el Padre estaba en Cristo y yo en ti y Cristo en el Padre. Permite que ellos también estén, entonces ya dice, en nosotros, en los dos, ¿verdad? Entonces, como yo le he dicho siempre a usted, ¿el Señor está con nosotros? Amén. Diga, gloria a Dios porque está con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿y yo estoy con Dios? Porque no es lo mismo. Él está con nosotros y yo estaré con Dios. Ahí es donde cambia la cosa. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios mucho, mucho, mucho que nos permita, que nos ayude a permanecer en Él. Así como Él está en nosotros, nosotros podamos estar en Él. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sin Él nada podemos hacer. Permite también que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Y efectivamente el mundo, a través de la unidad del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, muchas veces quieren buscar al Señor, ¿verdad? Pero la unidad no se debe dar solo aquí adentro, la unidad se debe dar a todo nivel, ¿verdad? Yo le he dicho a usted que muchos de nosotros no tenemos amigos cristianos de la misma iglesia. Claro que hay unos que hacen puntos para no hacer amistad, ¿eh? Pero no todos, y deberíamos de ser así, tener amistad entre los miembros de la iglesia, pero lamentablemente es muy difícil, porque muchas veces nos vemos los pies de barro, y entonces ahí es donde se dificulta la cosa. Si no nos viéramos los pies de barro, sino que solo viéramos las virtudes que Dios ha puesto en nosotros, tal vez nos podríamos acercar a un hermano o a otra familia para tener amistad, pero lo primero que vemos son los pies de barro. Cuando hablamos de pies de barro estamos hablando de errores que se cometen, ¿verdad? De aquello que nosotros quisiéramos que hubieran familias así, 100 puntos, no se puede porque en todas las familias hay problemas. Por favor, que no son normales. Por favor, no diga, es que en mi casa hay problemas que son normales. Los problemas son anormales, no son normales. Es cierto, en todas las familias hay problemas, pero para eso apareció Cristo en nuestra vida, para deshacer las obras del adversario. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, Dios en nosotros y nosotros en Él. Eso es lo que dice acá. Esa es parte de la unidad, porque ahí dice, para que todos nosotros seamos uno. Pero es bien difícil, ¿verdad? Ok. Miremos este otro texto, en Juan 15:5. Tiene que ver con eso que está diciendo el anterior. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. En una versión dice, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero ¿cuál es el condicionante? El que permanece en mí. Y entonces ahí podríamos agregar, sin mí nada pueden hacer. Y eso lo hemos experimentado todo. Sin Dios, hay un canto incluso que dice que sin Dios no podrás caminar. Y es cierto, sin Dios no vamos a ir a ningún lugar. Mucha gente dice, no, yo y Cristo mayoría absoluta, pero se van a dar en la torre. ¿Por qué? Porque sin el Señor no podemos hacer nada y no somos nada, ¿verdad? Entonces, yo soy la vid verdadera, nosotros somos las ramas. El que permanece en mí, permanecer en el Señor también no es fácil, porque cualquier cosita así, por sencilla que sea, nos puede apartar del Señor. Y eso lo hemos visto ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, ¿verdad? Mucha gente se acomodó y ya no siguieron perseverando o permaneciendo en el Señor. El que permanece en mí, y ahí vuelve a decir, y yo en él. O sea, nosotros tenemos que esforzarnos por permanecer en él. ¿Por qué? Porque él está con nosotros y yo en él, ese da mucho fruto. Entonces aquí podríamos ver muchas cosas y preguntar, ¿qué fruto estás dando para Dios? Porque eso es lo que Él quiere. Acuérdese usted que ¿cómo se llama? La parábola de la siembra habla de eso, ¿verdad? Que unos dieron fruto al 30, otros al 60 y otro al 100 por uno. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Al 30? No. ¿Al 60? Tampoco. Él quiere al 100 por uno. Todo o nada. Da gloria a Dios, porque si usted, por ejemplo, si nosotros damos al 30,
¿Cuánto nos falta para el 100? 70. Y entonces, ¿a quién le estamos dando eso? Entonces, aquí dice, ese es el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Entonces nosotros sabemos si el Señor está en nosotros y nosotros en él. Entonces, ¿qué está esperando el Señor? ¡Ah, qué bendición! Pero yo quiero que ustedes den mucho fruto. El inconveniente también, porque esto del fruto tiene muchas cosas. Por ejemplo, si usted da mucho fruto, lo van a podar. Van a agarrar una tijera espiritual y le van a quitar todas las ramas que no le sirven. Y eso es doloroso. Y cuando hablamos de esas ramas, estamos diciendo de las cosas que a Dios no le agradan y que Él nos las pide y que muchas veces no te las queremos entregar. Entonces Él agarra una tijera, espiritualmente hablando, y empieza a cortar, a podarnos. ¿Para qué? Para que demos más frutos. Yo no sé si usted tiene plantas que solo plantas son, pero las plantas, cuando usted le corta las hojas que no sirven, la planta da más fruto. Igual somos nosotros. Y también recuérdese que un día el Señor Jesús pasó por una higuera que no estaba dando fruto. Y el Señor la maldijo. A nosotros no nos va a maldecir, porque Él vino a nosotros para bendecirnos. Hace poquito le hablé yo de Deuteronomio 28. Ahí se habla de maldiciones, pero a mí no me gusta leer eso. Pero ahí está. ¿Por qué vienen las maldiciones? Por las desobediencias, pero eso es de Dios. Yo no voy a decir, a usted le va a pasar esto y esto y esto y esto, no. A mí me gusta más decirle, si usted obedece los mandamientos y la palabra de Dios, van a venir sobre ustedes todas estas bendiciones. Empieza desde el versículo 1, Deuteronomio 28, y creo que a la mitad más o menos empiezan las maldiciones. Pero a mí no me gusta mencionar las maldiciones, porque no son para nosotros. Cristo nos trajo para bendecirnos, ¿verdad? Y aquí, pero mire, aquí como que hay un condicionante. El que permanece en mí, Él está aquí. Él está ahí en su corazón. Vaya, Él permanece en nosotros y yo en Él. ¿Estaré yo en Él? ¿Cómo lo voy a determinar? Ese da mucho fruto. Si no estoy dando el fruto que Dios desea, yo no estoy en Él, ¿verdad? Porque Él, por ejemplo, usted sabe que hay 12 frutos espirituales o 12 frutos del Espíritu. Y el más importante es el amor. Amén. Si usted no está dando ese fruto, ¿será que Dios está con usted? Entonces usted se debe hacer la pregunta. Y hay 11 más que son producto del primero, que es amor. Amor. Si nosotros no tenemos amor por el Señor, los demás frutos no van a venir, no se van a dar, porque el primero y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, etcétera. No me acuerdo de los otros, pero son 12. Da gloria a Dios. Ese da mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Hoy veníamos hablando con el yerno, ahí le decía yo, hay gente que mejor hubiera sido no conocer a Dios, no conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque se apartan, se alejan. Y aquí dice que sin Él no podemos hacer nada. Nada. Aquí entra muchas cosas. La apostasía, por ejemplo, ¿va? En los últimos tiempos, que son estos y que son hermosos, preciosos, pero también difíciles, muchos apostatarán de la fe. Y esos muchos no son inconversos. Esos muchos son cristianos o evangélicos que van a apostatar de la fe. Y habla de muchos en este tiempo. Y nosotros lo podemos ver. Niegan la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Ese texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, da gloria a Dios. Pero separados de Dios no vamos a poder poner en práctica ese texto. Separados del Señor no lo vamos a poder hacer. Ok, miremos este otro pues. El Señor Jesús como factor de cohesión. La cohesión es algo que une, que liga, ¿verdad? Dice en Colosenses 1:17, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente, que une. Coherencia es, Él es el factor de cohesión, es Jesucristo. Entonces dice,
y agrega en el 18, Él es la cabeza del cuerpo, la gloria a Dios, que es la iglesia, ahí está claro. Él es el principio, Él es el primogénito de la resurrección. Eso es lo que le hemos enseñado, que el Señor resucitó a muchos, pero las primicias son de Él. Así dice la Biblia, Cristo las primicias. Creo yo que los demás fueron vueltos a la vida, pero la resurrección, la primera, han habido muchas resurrecciones, pero la primicia es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Primogénito de la resurrección, el primero en resucitar, para ser en todo el primero. Él es el primero. Y nosotros, amados hermanos, deberíamos de aprender que Él es el primero en todo. Él es el primero en mi vida, Él es el primero en mi casa, Él es el primero en mi trabajo. Claro, a mí no me enviaron a predicar a un trabajo, pero Él va a ser el primero. No voy a, como le he dicho en otras ocasiones, no voy a negar el nombre de Jesús, porque Él es el primero en mi vida, y como consecuencia en mi casa, con los míos, debería de ser el primero, ¿verdad? Pero no es para todos, no es para todos. Entonces, porque lamentablemente cuando la muchachada empieza a crecer, ahí se crean los problemas. Cuando los patojos están así, las patojas están así de 7, 8 años, no tienen necesidad de traerlos amarrados. Ellos quieren venir. Pero ya cuando tienen 12, 15 años, ya no quieren venir. ¿Por qué? Porque ya tienen con quién pasar el tiempo. Sí, ya tienen con quién pasar el tiempo y entonces a la iglesia. Bueno, pero aquí en esta iglesia bendita no hay jovencitos y jovencitas así. Todos vienen a la iglesia, son bien santos. Voltea a ver a un jovencito y mira la cara de santo que tiene. Entonces, el Señor Jesús como factor de cohesión, que une. Él es, mire, yo me recuerdo que mi mamá, no sé dónde está, primero Dios que esté con el Señor, pero sabe, ¿verdad? Él nos unía a nosotros, éramos 4. Ella nos unía a nosotros. Todos, cuando ya mi hermana se casó, todos íbamos a almorzar con ella, con mi mamá. Cuando mi mamá murió, mi hermana mayor tomó el lugar. Entonces el día domingo íbamos a la casa de ella, los otros 3, a almorzar con ella. Nos unió. Pero cuando mi hermana desapareció, que también falleció, cada quien por su lado. Y ahora ahí tengo hermanos que ni me llaman, ni sé si están bien, si están mal, pero yo sí los llamo porque mejor cosa es dar que recibir. Y en cuanto dependa de nosotros, no nos cansemos de hacer el bien, especialmente con nuestros hermanos, en la fe y con nuestra familia. Porque más bienaventurada cosa es dar que recibir, hermano. Entonces yo llamo a mis hermanos, no me llaman, yo los llamo. Y hasta pelean conmigo. Bueno, ¿para qué le cuento las cosas que usted no debe saber? Va. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Ahí dice que es la iglesia. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primogénito de la resurrección. Qué lindo eso, ¿verdad? Para ser en todo el primero. Por eso le digo, por ejemplo, Lázaro resucitó, pero las primicias le corresponden al Señor Jesucristo. Así lo dice la Biblia. Cristo las primicias, y aquí lo podemos corroborar, que Él era todo, en todo el primero. Ahora, qué lindo eso, ese texto es precioso, pero yo le pregunto a usted otra pregunta: ¿será el Señor el primero en mi vida? Eso usted lo sabe, yo no lo sé. Pero cada uno de nosotros sabemos si el Señor es el primero en nuestra vida. Cuando usted despierta, ¿qué piensa? Ya estará el desayuno, es lo que piensa. Y lo que habría que decir es: gracias, Señor, porque pude abrir mis ojos. Y usted se baja de su petate y gracias, Señor, porque me puede bajar de mi petate, ¿va? No le queda muy lejos. Pero
De veras, no hacemos eso. La mayoría nos despertamos pensando en lo que vamos a hacer en el día. Y ni siquiera, hermanos, muchas veces decimos, si Dios quiere, si Dios lo permite. Eso es algo que debería estar en nuestro vocabulario. Voy a hacer tal y tal cosa, si Dios me lo permite. Y si Él no quiere, no lo va a hacer, aunque usted quiera hacerlo, porque estamos bajo su voluntad. Qué lindo es eso. Entonces, Él es el primero, Él es el jefe en esta iglesia. Diga, Él es el jefe. Y entonces, ¿usted qué es? Dirá usted, va. Pues quiero decirle que yo soy un sirviente de Dios. ¿Ah, sí? Yo soy un sirviente de Dios porque lo sirvo a Él. Soy un sirviente de Él. Y me da mucho gozo ser sirviente de Dios. Porque antes servía a otro señor, ¿va? Ahora sirvo al Señor. Entonces, Él es la cabeza, ¿verdad? Gloria a Dios, que es la iglesia. Del cuerpo, que es la iglesia. Ok, miremos otro. Ya nos vamos a ir. Oiga, esto es lindo, mire. Cuando se habla de unidad, deberíamos estar dedicados a un mismo propósito, o deberíamos de alcanzar eso, según Filipenses 2:2. Haced completo mi gozo. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor. Oiga, unidos en espíritu. ¿Para qué? Dedicados a un mismo propósito. Entonces preguntémonos, ¿cuál es el propósito de estar aquí? De acuerdo a ese texto. Ahí lo dice. Entonces, haced completo mi gozo, siendo eso lo podría decir yo, como ministro, porque ahí está Pablo hablando. Y él le dice a la iglesia en Filipo, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor. ¿Cuál? El amor de la tierra, no el amor de Dios. Conservándolo. Porque el que no tiene amor no puede dar amor. Unidos en espíritu. Y oiga, no dice en el Espíritu Santo, en el espíritu humano, unidos. Y eso cuesta también. Dedicados a un mismo propósito. Usted sabe, yo le he dicho a usted, ¿cuál es el propósito de venir a la iglesia? Cada uno de nosotros sabemos a qué venimos a la iglesia. Y uno de los más importantes debería de ser encontrarnos con Él, acá. También nos podemos encontrar en nuestra casa, pero acá nos podemos encontrar aquí con Él. Su presencia, la presencia de Dios es tremenda, hermano. Entonces, dedicados a un mismo propósito. Muchas toman esto para la obra que se hace en la iglesia, es decir, las cosas materiales, el servicio, que soy servidor, que sirvo aquí, que sirvo allá. Gloria a Dios, porque ese sería un propósito, que todos nosotros sirviéramos al Señor, que podamos discernir por el Espíritu que si Él vino a servirnos, el propósito de todos nosotros debería de ser servirlo a Él. Servirlo a Él. ¿Y en qué, hermano? Pues usted no puede decidir, pero usted puede decir, hermano, a mí me gustaría estar en tal área o en tal hectárea, ¿va? Usted depende del tamaño. Pero, hermano, no es así. No es así. Solo ahí tenemos podríamos decir, un problema. Dedicados a un mismo propósito, a servir a Dios en primer lugar. Luego, podríamos hablar de alabarlo, de adorarlo. Son muchos los propósitos, pero ahí dice un mismo propósito, como que engloba todo en un mismo propósito. Porque Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu de verdad, en verdad. Entonces, ¿cuál sería un propósito si Él anda buscando adoradores? Que Él me encuentre. Que Él me encuentre. Imagínense, viene a esta iglesia, porque Él es espíritu, ahí se manifiesta acá, y viene a buscar adoradores y no los haya. Pues se va a otro lado, digo yo pues. Entonces nosotros, ¿cuál es un propósito? Dedicados a un mismo propósito. Adorarte le da vida a mi ser.
Y después, alabaré, alabaré. Por eso, ¿cuáles son muchos los propósitos? Desear los dones mejores, sobre todo que profeticéis. Entonces, un propósito de venir a la iglesia sería venir a pedirle a Dios que nos dé de sus dones espirituales. Y en la Biblia dice que deseamos los dones mejores, sobre todo que profeticéis. Entonces dice mi apóstol como que el que profetiza es más alto que todos los demás. Entonces ese debería ser un propósito. Muchos de ustedes no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál debería ser un propósito? Venir y pedirle a Dios, bautízame Señor con tu Espíritu. Qué lindo eso. Porque la Biblia dice que debemos de pedirlo. Dice, si ustedes, hablando con nosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenas cosas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo automáticamente? No al que se lo pida. Entonces hay gente que piensa que el Espíritu Santo es para personas especiales. No, el Espíritu Santo es una promesa para usted. ¿Usted cree en el Señor? ¿Cuántos creen en el Señor? Levanten la mano. ¿El Espíritu Santo es para usted? Me gusta mucho ese texto que siempre le repito. Cuando fue la fiesta, el último día el Señor se puso de pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo le daré. Y en el siguiente texto dice: esto dijo de los que habrían de recibir, de los que habían creído en Él y que habrían de recibir el Espíritu Santo. Entonces, ahora, si no lo tenemos, ¿por qué no somos bautizados en el Espíritu Santo? Porque no lo pedimos. Y tal vez ni lo queremos. No, eso es para el pastor, eso es para el anciano, eso es para la ancianita. No, es para todos. Lo que sucede es que definitivamente Dios no va a condicionar eso, pero va a revolucionar nuestra vida. Y entonces nos va a ir mostrando a través de su Espíritu Santo las cosas que tenemos que ir dejando por un lado. Porque muchos reciben el bautismo en el Espíritu Santo cuando están siendo bautizados en agua. ¿Por qué? Porque Dios hace con lo que es de Él como Él quiere. No tenemos que meternos no debemos de meter a Dios en un molde. No, es que cuando uno quiere recibir el bautismo santo, el Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pedro, él estaba en un éxtasis, sí es cierto, pero eso fue para él. También a nosotros nos podríamos estar en un éxtasis, ¿verdad? Que las hermanas se tiren el pelo en la cara. Eso no es éxtasis, eso es locura. Y hay que liberarla. Da gloria a Dios. El Espíritu Santo es para usted. Levante la mano. El Espíritu Santo es para usted. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es para este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí, por eso le digo, yo pienso que dedicados a un mismo propósito, une un mismo propósito muchas cosas. Por ejemplo, cuando estamos alabando, estamos en un mismo propósito. Cuando estamos adorando, estamos en un mismo propósito. Son muchas cosas. Ok, miremos este otro. Todo por la fe, luchando por la fe del Evangelio, no peleando. Filipenses 1:27, solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo. Aquí nos pasan el tráiler a todos. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Mire usted hermano, y eso de los 5 ministerios, ¿quién lo inventó? Pues el Señor, nuestro pastor habla de eso, pero yo no sé usted. A ver quién lo inventó. ¿De dónde está eso?
En Efesios 4:11. Pues aquí de la Biblia, mire, aquí está. Porque ahí dice, luchando por la fe del Evangelio, no peleando. Ardientemente. Y el Evangelio también son muchas cosas, ¿verdad? Pero dice, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo sería eso? Un testimonio vivo y eficaz de los de adentro, pero sobre todo de los de afuera. Eso sería comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces dice el apóstol, ya sea, de modo que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes, no vacilantes, no como las ondas del mar, de doble ánimo, no, firmes. ¿En qué? En un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y qué lindo eso, ¿eh? Porque es maravilloso defender, como dicen por ahí, a capa y espada, el Evangelio. El Evangelio es solo uno, pero la forma en que se comparte, en la que se enseña, son diversas. Y ahí es donde hay tunazos, trompadas y de todo. ¿Verdad? Porque usted sabe lo que dicen por allá de nosotros, que estamos equivocados. Y usamos la Biblia para predicar. Pero como dice mi apóstol, le echamos salsa a los tacos. Pero hay tacos, ¿verdad? Pero ahí está, es Biblia. Entonces, ¿de cómo vamos a comportarnos de una manera digna del Evangelio? Un testimonio vivo y eficaz. ¿Dónde? Aquí, pero sobre todo allá afuera. Allá donde usted trabaja. Y sobre todo en su casa. Si en su casa hay gente que va a otra iglesia, usted tiene que ser un testimonio vivo, no alardeando que sabe mucho. Mejor no alardee y viva. ¿Qué? Lo que le enseñamos acá. Y no se vanagloríe de que sabe mucho, porque a veces no sabemos nada, y a veces es mejor saber poquito, pero vivir mucho, practicar, poner en práctica lo que aprendemos, y eso tiene más valor delante de Dios, porque el Señor a eso nos llamó, ¿verdad? A vivir, como dice ahí, de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que pero lo que me gusta más es esto. Pueda oír que vosotros, se está refiriendo a un grupo, estáis firmes en un mismo espíritu, y no dice Espíritu Santo, espíritu humano, luchando unánimes por la fe del Evangelio. O sea, como una defensa, ¿va?, del Evangelio. No nuestro Evangelio, porque ya le dije, el Evangelio es solo uno. Pero entonces ahí entra, cómo nos lo exponen, cómo nos lo enseñan. Eso es diferente. El Evangelio es uno solo. Amén. Da gloria a Dios. Bueno, vayámonos pues. Entonces hay figuras. Por ejemplo, la unidad manifestada en el candelero de oro. Era algo que estaba en el lugar santo, en donde estaban los panes de la proposición, 12 panes. Usted ya lo sabe, en dos hileras de 6, no así, en 12 hileras, tipificando 6 y 6, 66 libros que tiene la Biblia, porque ahí ese pan tipifica el pan que descendió del cielo, que es Jesucristo. Entonces dice en la Biblia Kadosh, Éxodo 37, 17, hizo la menorá. La menorá en hebreo es el candelero de oro puro. La hizo labrada a martillo. Señor Jesús, su base, astil, taza, circuito de hojas y flores exteriores eran una sola unidad. Entonces, si esto era una sola unidad, ¿cómo deberíamos de ser nosotros? Porque esta menorá es como el texto que está, creo que en el Salmo 119, que dice la Biblia que la palabra es lámpara a mi camino y lumbrera. No, ¿cómo dice? Eso que dijo el hermano. ¿Verdad? Esa luz es esta menorá, o sea, el candelero de oro puro.
Y estaba, no sé qué día nos enseñaron de cuántas onzas estaba hecho ese candelero. Y el costo hoy, si lo valoráramos en eso, era más de $2 millones. El costo de un candelero de oro puro, no mezclado. Pero eso no me interesa tanto como el significado. Es la luz del Señor, ¿verdad? Que alumbra la palabra de Dios, porque está allá en el lugar santo, ¿verdad? Da gloria a Dios. Pero fue hecha la hora de martillos. O sea que la palabra, hermano, es un martillo que despedaza la roca. Y entonces dice en el 2, hizo sobresalir, el 38.2, hizo sobresalir de sus 4 ángulos unos cuernos que formaban un cuerpo con él y lo revistió de bronce. ¿Cuál es lo interés aquí? Formaban un cuerpo. Nosotros formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Ya lo vimos en versículos anteriores. Entonces, nosotros una de las cosas que deberíamos de procurar es la unidad. Ninguno dice amén. Amén. Pero es bien difícil, ¿verdad? Pero a eso nos llamó el Señor. En los textos que le leía al principio, ahí dice que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero hermano, como hay diferencias, ¿verdad? Mire, aquí no deberían de existir porque ¿cuántos son de Estados Unidos aquí? Levante la mano. ¿Ah? Vaya pues, le voy a decir cuántos son de Shela. Levanten la mano los de Shela. ¿Cuántos son de la Antigua? Gente Nigua. ¿Cuántos son de San Lucas, Tolimán? Entonces, ¿por qué no puede estar unido con su paisano? Y aparte de su paisano, es su hermano en Cristo Jesús. ¿Por qué no puede estar unido con él o con ella? Es que me cae mal, hermano. No, esa palabra ni la debíamos de mencionar en nosotros. Eso me cae mal, no. Me cae bien porque es hijo de Dios. Por eso es que dice la Biblia, con la boca que bendecimos a Dios, maldecimos al hermano. Y dice que fue hecho a imagen de Dios. Entonces en cada uno de nosotros está la imagen de Dios. Nosotros la hemos distorsionado, eso es lo que hemos hecho, pero la imagen de Dios está en cada uno de nosotros. Y no son muñecos, no son muñecos. Es esa forma en que Él nos hizo, como le platiqué aquel día del ¿cómo se llama? Del alfarero. Impresionante porque yo prediqué de eso. Y en varias iglesias ese día predicaron del alfarero. Yo me quedé, dije, ¿qué pasó? En el mismo espíritu. Ok, entonces lo que se debe de ver aquí en el 38.2, hizo sobresalir sobre sus 4 ángulos cuernos que formaban un cuerpo. No eran cuernos separados, formaban un cuerpo con él. ¿Con quién? con el altar, y lo revistió de bronce. Maravilloso, ¿verdad? Ok, miremos este otro. Los broches de oro que unen las cortinas en el tabernáculo de Moisés. Éxodo 26:6. Harás además 50 broches de oro. Ya le dije, no de ese oro que hoy conocemos nosotros, como este. Este no es oro puro, este que usted mira aquí. Tiene no sé cuántas aleaciones, así se llama. Y con los broches unirás las cortinas una a la otra. Ahora, oiga lo que dice. De manera que el tabernáculo sea una unidad. Y el tabernáculo es figura de lo que es la iglesia hoy. Claro, con algunas excepciones, como le he enseñado. Este no es el lugar santísimo. El lugar santísimo es espiritual, el lugar santo es espiritual, el atrio es espiritual. No, hermano, aquí es el atrio, allá donde están los de último, no, es espiritual. Entonces, no es como me enseñaron a mí, ¿verdad? Que el atrio era lo de atrás, la puerta, ¿verdad? El lugar santo en medio y el lugar santísimo aquí.
Y ahora entiendo yo que si fuera el lugar santísimo hasta el que le habla tal vez estaría muerto. Porque acuérdese usted que el sumo sacerdote entraba a ministrar ahí. Y entraba con ropa especial. Entraba con un manto o túnica, creo yo que era, que tenía unas campanillas alrededor de él. Entonces cuando él se movía ahí, las campanillas sonaban. Y sonaban y sonaban. Pero él estaba ministrando al Señor. Pero si esas campanillas dejaban de sonar, dicen los estudiosos que le amarraban una cuerda en la cintura al sumo sacerdote, por si caía muerto. Nadie podía entrar ahí. Entonces lo alaban, o lo jalaban si usted quiere, porque nadie podía entrar ahí. Pero lo que anunciaba que le estaba ministrando eran las campanillas. Esa es la cosa que usan allá donde usted salió. ¿Se acuerdan? Ahí la campanita ya va a ser la hostia. Pero oiga, los broches. Ahora, ¿para qué sirve un broche? A ver, ¿para qué sirve un broche? Ayúdeme a predicar. Carlitos, ¿para qué sirve un broche? Para unir. Para unir, ya ve. Para unir. ¿Y de qué eran aquí? De oro. Apliquémoslo a nosotros. No somos de oro. Pero sí deberíamos de buscar la unidad, como acá. Porque ahí dice, mire, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Sí habían, ya le dije, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero era una sola unidad. Eso era maravilloso. Ahora yo me pregunto, ¿y por qué nosotros no podemos alcanzar eso, amados hermanos? ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas. Ya le dije, ¿qué hacemos? Le vemos los pies de barro al hermano, a la hermana, sus defectos. Y todos los hermanos y hermanas que están aquí tienen virtudes. Pero no miramos las virtudes, miramos los defectos. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él empezó a quitar los defectos y nos empezó a poner virtudes que están en la Biblia. Pero eso no lo miramos, solo miramos los defectos. Y aquí todos tenemos defectos, pero también tenemos virtudes. ¿Para qué? Para que seamos una unidad. Unidos en un mismo sentir para alabar tu nombre. Gloria a Dios. Entonces usted es uno de estos broches. Ahora, si usted no quiere la unidad, usted no es de estos broches. Pero si usted quiere la unidad, podría ser en figura uno de estos broches. Con el bonito, con la fea, con la gorda, con la alta, con todos. Pero, hermano, y cuando venga el Señor, nos van a pedir cuentas. Sí, hermano, de todo. ¿Por qué no procuraste la unidad? No, señores, que no se podía. ¿Cómo que no se podía? ¿Y no estaba yo, pues? Ok, terminemos. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido, aleluya, por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Usted necesita del hermano y de la hermana. Claro que solo vamos a ir al hermano o a la hermana cuando tenemos necesidad. Y como ahora no nos podemos dar abracitos ni besitos en el pelo, chuco, como que se nos hace más difícil. Pero el cuerpo debe estar bien ajustado. Y si no está bien ajustado es porque no hay unidad. A continuación dice, y unido por la cohesión de las coyunturas, que proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Lo que le dije hace un momento. La mano no le puede decir al pie, no te necesito.
O el pie no le puede decir a la mano, no te necesito, porque cuando le pica el pie, ¿cómo hace para rascarse? Así todos los miembros están puestos. No sé dónde está ese texto, ayúdame a buscar. Se lo quiero leer. Ya nos vamos a ir como a las 10. No, ya. Aleluya. Por favor. 1 Corintios 12, 21. Ok, vamos a ver. Gracias, hermano. Primera de Corintios 12 en adelante. Aquí está, mire. Vamos a empezar desde el principio, dijo un hermano. Aquí está. Un cuerpo con muchos miembros. Primera de Corintios 12, 12. Esa es la iglesia, un cuerpo con muchos miembros. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, hoy uno, aunque tiene muchos miembros, el cuerpo, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Mano, ¿usted qué es? ¿Es mano o es pie? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo. Por eso. Ahora, pongámoslo a nivel miembros de la iglesia. Nos necesitamos, hermano. A veces hasta para pelear, ¿verdad? A veces hasta para murmurar. Si usted no tiene con quién murmurar, qué triste va. Ni mejor si murmura espiritualmente hablando. No, reprendo, no existe eso. Nos necesitamos. El asunto es que solo se evidencia eso cuando hay necesidad, pero nos necesitamos. Mire, por ejemplo, si usted no estuviera aquí, ¿a quién le estuviera predicando? Ayúdeme. ¿A quién le estuviera predicando si usted no estuviera aquí? Por favor, ¿a quién le estuviera predicando? A las sillas. Y las sillas y las hermanas no pueden decir aleluya. Pero si usted está aquí, ¿ya? Y esta iglesia estuvo mucho tiempo sin pastor. Y con deseos de tener pastor. Y no había quien les predicara. Ahora que tienen quien les predique, ya no necesitan la iglesia, ya necesitan la iglesia. Así como lo oye. Es mentira eso de que le predicaría a las sillas, ¿va? No, pero no sería una iglesia, ¿va? Entonces nos necesitamos, aunque nos caiga mal, y que no debería de ser así. Porque en los textos primeros que le leí no dice ahí. No dice algo así, como le dijera, negativo. Que el Señor, el Padre y el Hijo no podían estar unidos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, sería mentira. Dejaría de ser parte del cuerpo. Bueno, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué tal le gustaría tener en su cuerpo solo ojo? ¿Dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Ahora bien, oiga, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad. Por eso dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos evangelistas? ¿Todos hacen milagros? No, Dios lo puso. Dios nos puso a cada uno de nosotros según su voluntad. Claro que tiene que haber una guianza, podríamos decir así, ¿va? Porque usted no va a decir, bueno, esto es como que es la voluntad de Dios, entonces no hago nada. No, tampoco.
Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? No habría cuerpo. Ahora bien, muchos son los miembros, más uno el cuerpo, Cristo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito mano, ni la cabeza a los pies. No os necesito, no puede decir. Usted que no sabe qué hay aquí, en la chola, ¿sabe qué hay aquí? Ahí está el cerebro. Y el cerebro es el que le da órdenes a todos los miembros de nuestro cuerpo para poder hacer las cosas que hacemos. Todas las órdenes, como que fuera un, ¿cómo le podría decir? Como dicen, hombre, un centro de... Ah, sí, como dijo Jorge, aquí están todas las órdenes. Así cuando las hermanas están danzando, bueno, danzarinas van a danzar, el cerebro. Y usted ya sabe cómo tiene que hacer y todo. Pero ¿y si no tiene cerebro? Va a ser cerebruto. No, reprendo, diga. Más bien los miembros del cuerpo que tenemos, por más débiles, son indispensables. Oiga, en la iglesia, usted no es débil, aunque podría ser, pero tal vez no lo hemos tomado en cuenta. Y dice usted, pero ¿por qué no me toman en cuenta? Porque todavía le faltan 10 años para que podamos tomar en cuenta. No, tampoco así, ¿verdad? Pero eso pasa en muchos lugares. Hacen acepción de personas. Entonces el hermanito ahí, el hermanito que llega así todo, que no tiene ropa para estar presentable, el que se siente hasta atrás. El que viene bien presentable, que se siente aquí adelante. Aquí no practicamos eso. Si usted se sienta hasta atrás, si usted viniendo temprano se sienta hasta atrás, es porque quiere y no le hace caso a los servidores, porque los servidores le dicen, adelante, siéntese adelante. No quiero. Rebelde, desobediente. Y eso lo dice la Biblia. Si entra alguien con un anillo, así con cadenas, con plata, así como mi yerno, por eso lo trajeron aquí. Rapidito le dice, hermano, pase adelante, váyase hasta allá adelante. ¿Pero por qué? Y si ven en un gran carro que lo dejó parqueado ahí, con 10 guardaespaldas, pase adelante. Ahí nos deja el diezmo y la ofrenda hoy. No, nuestras iglesias no funcionan así. Pueden haber, porque de todo hay, ¿verdad? Pero nuestras iglesias no funcionan así. Por eso es que le decimos, venga temprano. Si usted viene temprano, menos donde están las hermanas de rojo, ahí no se puede sentar. Tampoco se puede sentar aquí. No. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Amén. Bendito sea este pasaje. Bueno, vámonos, hermano, porque ya son a las 8, diría usted, ¿verdad? Creo que tengo uno. Tengo otro aquí. No sé. Ahí está. La unidad manifestada en el altar de bronce. Entonces dice ahí en 38:2, hizo sobresalir de sus 4 ángulos unos cuernos. Eso creo que ya lo leímos. Que formaban un cuerpo con él y los revistió de bronce. Que formaban un cuerpo con él, con el altar. Entonces la unidad manifestada en el altar de bronce. El altar de bronce era el altar del sacrificio. Imagínense, unidad en el altar de bronce. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces en Colosenses, para ir terminado, dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, no a la fuerza, unidos en amor. Y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Pero ahí no está hablando de riquezas económicas. Podría ser, pero está hablando más de riquezas espirituales, resultando en un verdadero conocimiento. ¿Ya ve? ¿Cuál es la riqueza? El conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Y esos misterios ya fueron revelados, ya no son misterios. Porque si ya fueron revelados, dejaron de ser misterios. Hay un tema relacionado al misterio de Cristo, incluso el misterio de Dios. Ya fue revelado, ya fue anunciado en esta iglesia. Pero oiga, lo que me llama la atención es la unidad.
¿De qué? Del cuerpo de Cristo. Y hoy sí terminamos Colosenses 2:19, pero no haciéndose de la cabeza, de la cual el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. El crecimiento numérico es importante, pero no lo es tanto como el crecimiento en el conocimiento de Dios. Muchos desprecian el conocimiento. Ay, ¿para qué quiero yo eso? ¿Cómo que para qué? Vaya que no soy así tan sofisticado para predicar. Hay un hermano que es apóstol en Los Ángeles. Ese hermano predica y lo deja a uno así, a saber qué está diciendo. Pero está en la Biblia. Yo trato de predicarle a usted lo más sencillo posible. Porque si yo le traigo aquí cosas así como esas que le estoy diciendo, ¿para qué? Se va a ir enojado, no entendí nada. Y predicándolo como lo predico no entiende nada. Hay que abrir el huicoy. O no, el ayote. ¿Ok? Entonces, crece con un crecimiento que es de Dios. El crecimiento numérico es importante. Usted no se puede imaginar, pero yo, ¿sabe qué estoy pensando? En comprar un terreno de unas 3 o 4 manzanas. No aquí, porque ya no hay. No sé dónde. Para hacer una mega iglesia. Tal vez ya no lo voy a poder hacer. Pero aquí cuando termine la pandemia, ya no vamos a caber. Ya no vamos a caber. Ahí va a haber. Ya no vamos a caber, entonces tenemos que buscar otro lugar. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Pues yo no sé. Tal vez a las faldas del volcán. Pero un pastor siempre está pensando no en el crecimiento numérico, está pensando en el bienestar de las ovejas. Yo lo que aprendí que usted debe estar cómodo aquí, pero tampoco durmiendo, ¿va? Pero la comodidad, ahora con mayor razón que estamos separados. Ahora no se puede codear usted, te hablan vos, te hablan. Pero la comodidad es bien importante. Amén. Por eso Dios bendiga a los que me ayudaron a comprar ese aparato que está allá atrás. Y el domingo le voy a hablar de otro trabajo que quiero hacer. Ay, usted solo pisto es, pero no es para mí, mis amados. No es para mí. Ahí está la televisión. 65 pulgadas. Pero mire, de allá afuera ya se dieron cuenta. Entonces, ¿qué quiero hacer? Con la ayuda suya, económica, los balcones de estas ventanas. Gloria a Dios. Para seguridad que adentro. Así es que ahorita vaya a romper su cochinito, a ver cuánto tiene aquí, ahí y lo trae para acá. Ofrenda de amor. 5 quetzales de puras monedas. No, vamos a pedir ofrendas de 50 quetzales arriba para hacer eso. Porque es necesario. Sí, porque tenemos una persona que viene a cuidar aquí, pero no sé cómo le hace. Entonces, por ejemplo, ya también le dije a mis amados hermanos que el coordinador es el último que se tiene que ir, el coordinador del culto, que son ancianos. Hasta que dejan apagadas las luces, cerrada con llave, porque las cosas que son de Dios hay que cuidarlas. ¿O no? Usted es de Dios, ¿sí o no? Yo me encargo de cuidarlo. Y porque le amo a veces le doy. Porque el que te ama te dice la verdad. El que no te ama te la... Ya no dijeron amén, ¿verdad? Bueno, dejémoslo ahí pues, gloria a Dios. Y así es que vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, hermanos. Necesitamos estar unidos en Cristo Jesús, ¿sí? Y cuando estamos unidos con Él, pues todo se nos va a hacer fácil, ¿verdad? Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Si usted tiene problemas para buscar la unidad,
Porque como le dije dentro de la prédica, pueden haber hogares donde no hay unidad, ni siquiera de una pareja de cónyuges o de marido y mujer, no están unidos. En algunos casos, no en todos. Entonces por ahí tenemos que empezar, en la casa. Por eso le estaba diciendo, unidos en un mismo sentir para alabar tu nombre. ¿Sabes ese? Subí, lo cantamos. Ya subiste. Usted no se acuerda de ese canto, porque es un canto que aparece en un disco que grabó la iglesia hace 500,000 años. Y si quieren discos de esos, tengo yo. Los estoy dando a quemazón. ¿Qué dije? No, hombre, ahí afuera. Sí. Hombre, me los tengo bastante. Se los voy a dar a 10 que están. A ver, unidos en los mismos Unidos en un mismo sentir para alabar tu nombre. Unidos en un mismo espíritu para exaltarte. Unidos en un mismo sentir para alabar tu nombre. Unidos en un mismo espíritu para exaltarte. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, declaramos que aquí hay unidad. Unidos en un mismo sentir para alabar tu nombre. Unidos en un mismo espíritu para exaltarte. Unidos en un mismo sentir para alabar tu nombre. Unidos en un mismo espíritu para exaltarte. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, declaramos que aquí hay unidad. Es la unción que viene del cielo. Es la unción del cielo. Es la unción que viene del cielo. En unidad. En unidad. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, declaramos que aquí hay unidad. Dilo. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, declaramos que aquí hay unidad. Es la unción que viene del cielo. Es la unción del cielo. Que nos hace gozar, que nos hace vivir. Es la unción que viene del cielo. Que nos hace cantar, que nos hace danzar. En unidad. En unidad. Este es el tiempo en que la oveja y el león moren juntos. Este es el tiempo en que la oveja y el león moren juntos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en armonía. Dilo. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es que el pueblo de Dios camine en unidad. En unidad. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso
delicioso es habitar en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es que el pueblo de Dios camine en unidad. En unidad. En unidad. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es Habitar en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en armonía. Díselo. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar en armonía, en unidad. En unidad. Padre bendito que estás en el cielo, esta noche te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, te suplicamos que un día, no muy lejano, podamos alcanzar esa unidad, porque seguramente tú vienes por un pueblo, tú vienes por una iglesia que está unida en todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que nosotros procuremos individualmente buscar la unidad entre nuestros hermanos y entre nuestras hermanas. Que no hagamos ningún tipo de distinción, por favor, papito lindo, porque si tú no hiciste acepción de personas, ¿quiénes somos nosotros para hacer? Permite, Señor, que el amor, ese amor que solo tú nos puedes dar, reine en nuestros corazones y que entonces, Señor, podamos desechar todas esas cosas que muchas veces no nos permiten acercarnos al hermano o a la hermana en un espíritu de unidad, Señor. Por favor, te lo rogamos, te lo suplicamos, bendito Rey. Tú vienes por una iglesia unida en el espíritu, Señor. Anhelamos eso, Señor. Te lo pido, te lo ruego, te lo suplico, que la unidad, Señor, se dé en los hogares, los padres con los hijos con los padres, Señor, porque antes de que tú vengas va a venir el profeta Elías y va a venir a poner, Señor, en orden muchos hogares, Señor, a muchas personas, Señor, pero no queremos eso, sino que queremos, Señor, que cuando Él venga encuentre todo en orden y sobre todo cuando tú nos llames en unidad, podamos, Señor, salir a las nubes y ahí encontrarnos contigo, en unidad en nuestras casas, en unidad en la iglesia, Señor. Por favor, te lo ruego, te lo suplico, bendito Rey, en el nombre maravilloso de Jesús, que cada uno de nosotros, Señor, busquemos la unidad. No depende de los demás, depende de nosotros, Señor, y que ese espíritu venga a nuestra vida y podamos unirnos con los hermanos y hermanas, como dice, con un mismo propósito cuando venimos a esta iglesia y cuando estamos allá afuera. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de ebenecertolimán.org. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Ebenecer Tolimán.